Continuamos aquí en la oficina del doctor Arístides Royo conversando sobre su experiencia con el expresidente fallecido Adolfo Suárez. Teníamos una similitud de Panamá con España a principios de los 80, crisis internas. ¿Qué llevó a dimitir al presidente Adolfo Suárez y qué comparación se puede hacer con el proceso que también lo llevó a usted a renunciar a la presidencia de la República? Primero debo explicarle que había algunas similitudes entre Suárez y yo. Él emerge como presidente del gobierno en un periodo de transición, y así se llamaba, presidente de la transición. Yo fui presidente de la transición también, porque fue cuando Torrijos ordenó el repliegue de los militares después de obtenidos y ratificados los tratados. Torrijos ordena el repliegue de los militares, el repliegue de ese mismo, aunque se quedó como comandante. Y se hizo la reforma constitucional en el 78, disponiendo que las próximas elecciones ya no iban a ser por la Asamblea de los 505 como fue la mía, como era la Constitución del 72, sino que iban a ser elecciones directas, lo que se llaman elecciones universales, que estaban dispuestas para 1984. Él tuvo también presiones allá, Suárez, presiones del estamento militar, pero la presión principal le vino fue del propio estamento político, es decir, de los distintos partidos. Felipe González lo atacaban los propios miembros de su partido, y él entonces se dio cuenta que el apoyo del rey lo había perdido, porque el rey naturalmente busca el equilibrio cuando los partidos en términos generales están apoyando a un presidente. Cuando un rey ve que eso no se da, el rey también le quita la confianza. No es que no tuviera confianza en él como presidente, le quita la confianza, es decir, el respaldo de la jefatura de Estado, porque el rey es jefe de Estado, al presidente del gobierno, al ver que el presidente no gozaba de toda la confianza. En mi caso fue distinto. Aquí no previmos, y era lógico no preverlo porque tenía apenas 52 años, aquí no previmos que Omar Torrijos muriera, y mucho menos que muriera en un accidente. Eso trastocó las cosas, porque a los 3 meses de la muerte de Torrijos fuerzan la renuncia del comandante Flores, que no tenía ningún interés en la insurgencia política. Él estaba completamente de acuerdo con el repliegue, porque él toda la vida se había sentido replegado de lo político. Él consideraba que un militar de carrera debía dedicarse a los temas militares. Otros militares no. Gran parte del Estado Mayor se sentían políticos porque habían estado en la arena política, habían participado con mando y con mucha influencia en las tareas políticas, aunque Torrijos era el dirigente que los contenía. Cuando se produce la muerte de Torrijos y la renuncia de Flores, yo sentí que las barbas mías las tenía que poner en remojo. Y naturalmente que así fue, porque 9 meses después yo salía de la presidencia con una renuncia de la cual se ha hecho mucha mofa, mucha burla, lo del gargantazo. El gargantazo no es otra cosa que una sencilla metáfora en la cual el presidente dijo: no puedo hablar porque están hablando otros, están hablando los militares, está hablando un militar, el comandante en jefe, por lo tanto yo sufro de la garganta y no continúo en el gobierno. Lo que pasa es que las metáforas a veces no son tan, por más sencillas que parezcan, más difíciles son a veces de captar. A veces la gente capta más lo obstruso, lo difícil, que no lo demasiado simple. Y era tan simple como eso. Presidente que tiene problemas en la garganta no puede hablar y por lo tanto se va. ¿Y quién queda hablando? Los militares, el militar jefe que dice: pido la renuncia del procurador, de los magistrados de corte, de los embajadores, de los ministros, y le preguntan ¿desde cuándo? Y dice: desde ya. Claro, el presidente que estaba antes, que era yo, no tenía nada que hacer con su garganta en un movimiento de esa naturaleza. Eso se hizo con paz, se hizo con serenidad, se hizo con una gran tranquilidad. Pero esa presión, la mía, vino del estamento militar, que hay que calificarlo como estamento militar guión político, porque estos militares eran políticos y se sentían, vamos a decir, patrones de la política panameña. Volviendo al tema de Adolfo Suárez, la experiencia en esa época, se le critica, bueno, ahora mismo pues el difunto presidente recibe muchos elogios por todo ese equipo de transición, pero también hay algo que se ha cuestionado sobre el sobreseimiento, las amnistías que otorgó
tal vez pudo haber sido, o sea, ¿considera usted que fueron excesivas esas amnistías que llevaron a la España a liberar a terroristas de ETA que anteriormente causaban 3 o 4 muertes al año y que posterior a esa amnistía se incrementaron las muertes y se incrementó el terrorismo en España? Bueno, esa fue una decisión muy atrevida de Suárez, pero formaba parte de su idealismo. Él era un hombre valiente, pero realmente valiente, al punto que yo no sé si los panameños conocen que cuando se produce el asalto al Parlamento, que fue un intento de golpe de Estado, lo que pasa es que los altos jefes después no aparecieron. Apareció fue el coronel Tejero. Al comenzar a disparar a lo alto del hemiciclo, todavía están las huellas en el techo del hemiciclo, es decir, el Parlamento español. Solo hubo 2 personas que no se agacharon al oír los tiros, que fueron el presidente Suárez, que no se agachó, se quedó en su escaño, y el vicepresidente Gutiérrez Mellado, que además tuvo gran vínculo de afectivo con Panamá. Él vino a mi toma de posesión, enviado por el presidente Suárez, y tuvo un gran vínculo afectivo con Panamá porque él estuvo asilado en la legación, no se llamaba embajada en ese entonces, en la embajada de Panamá, se llamaba legación, en la Guerra Civil Española. Era embajador Melchor Lasso de la Vega, cuyo nombre lleva hoy el Instituto de el Colegio de Arte y Oficios Melchor Lasso de la Vega. Y estuvieron 600 españoles ahí, entre ellos Gutiérrez Mellado. Así que él por Panamá sentía un cariño profundo. Bueno, esa valentía la demostró Suárez en 2 circunstancias duras de su vida que se le volvieron amargas. Una, la legalización del Partido Comunista. Con una estrategia, primero, de que en una democracia, y habiendo habido un Partido Comunista en España, no había razón para seguir teniéndolo ilegalizado. Él decide la legalización y eso le trae gran disgusto por parte de militares y de la derecha española. Pero se demostró con el paso del tiempo, el rápido paso del tiempo demostró que él tenía razón, porque el partido, en lugar de crecer, lo que hizo fue incluso estancarse y hasta disminuir. A medida que España fue conquistando libertades democráticas, las peticiones políticas, los reclamos políticos de los comunistas iban decayendo. Entonces, pero eso le costó gran dificultad. Y lo de la ETA fue una decisión más valiente. Él consideraba que con la amnistía iba a surgir entonces un proceso de paz de manera más rápido, que era mejor que reinsertarlos en la sociedad que tenerlos detrás de los barrotes de la cárcel. Esa política se ha continuado en España. Y hoy en día, a pesar de que hay algunas sentencias, como es natural que las haya, la tendencia del gobierno es la reinserción de los zetas en la sociedad. Y sigue siendo un tema difícil porque las esposas o las madres de las personas asesinadas por la ETA les cuesta mucho trabajo ver al asesino, que saben que fue el asesino tomándose un café en una cafetería. Luego de las presidencias, tanto suya como de Adolfo Suárez, usted fue embajador en España. ¿Mantuvo relación con Adolfo? ¿Pudo tener luego contacto con él, más a lo personal? Bueno, antes de eso, déjeme decirle que cuando él renunció, yo lo invité a Panamá. Y bueno, estuvo en nuestra casa varias veces, lo llevamos a Contadora, vino con su esposa Amparo Illana, que era una gran mujer. También ella falleció antes que él. Por suerte, yo creo que él muy poco tiempo de dolor tuvo porque le entró el Alzheimer y ya él no recordaba. Pero fue a Chiriquí, en Chiriquí tuvo una entrevista muy simpática con Torrijos. Esto fue en marzo del 81, 15 días después de haber dejado él la presidencia española. Pasamos ratos muy agradables en Panamá y luego, al regresar él a España, decidió seguir en la política, y construyó otro partido, Centro Social Democrático, el Centro Democrático Social CDS, pero en las votaciones que hubo en España no ganó. Él perdió en el año 82 y perdió de manera abrumadora, quedó con deudas personales que tuvo que asumir. Nosotros continuamos nuestra amistad y yo lo visité varias veces en La Florida. La Florida es una urbanización que queda en la carretera de La Coruña, a unos 6 kilómetros fuera, después de la Puerta de Hierro, que es, digamos, una de las puertas de entrada o de salida de Madrid. Y allí tuve algunas conversaciones con él, almorzamos juntos en varias ocasiones, pero yo dejé de visitarlo cuando me lo aconsejaron así,
parientes de él que me dijeron, no venga más porque ya él no está reconociendo, él ya está fuera del mundo, él ya no habla, no lo recuerda a usted porque con trabajo nos recuerda a nosotros. Y luego después no recordaba ni a sus hermanos ni a sus parientes más allegados. El Alzheimer, sí, Alzheimer. Convierte completamente a la persona. Claro, la pérdida de la esposa, la pérdida de una hija, Marion, fueron elementos muy dolorosos en su vida. Y la pérdida de la actividad política, porque él en una ocasión me confesó, me dijo, yo es que solo sirvo para la política. Porque lo fui a ver a su despacho en Antonio Maura, porque abrió un despacho de abogados, con 2 o 3 abogados más. Y yo le dije, bueno, ¿cómo te sientes ahora en la actividad profesional? Me dijo, la verdad es que yo solo sirvo para política, es lo único que a mí me interesa, no me interesa el derecho. Nosotros nos graduamos en la misma universidad, él unos años antes que yo, porque él era nacido en el 32, yo en el 40, y se graduó en Salamanca como me gradué yo también en Salamanca. Muchísimas gracias, doctor Royo. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí. Les acompañó nuevamente José Antonio Gil.